En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 196, que circula por las provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, y ustedes como audiencia pueden verlos en cualquier rincón del mundo por YouTube. Hemos realizado ya 195 programas anteriores, con la filosofía de seguir indagando, de seguir investigando, de seguir buscando personas que le hayan adelantado algún aporte a estas regiones cercanas al río Suárez, en límites de Boyacá y Santander. Y esas 195 entrevistas nos han permitido conocer diversidad de facetas, diversidad de profesiones, de actividades, de propuestas a estas comunidades en desarrollo de tiempos históricos hasta el presente. Para este programa hemos encontrado una persona más que no queremos que siga pasando desapercibida en el anonimato, en la categoría de lo invisible, pero por el contrario, para que, conociéndolo en nuestra audiencia, sepamos de sus actividades desarrolladas a través de su historia. Se trata de Alfonso Ruiz Bernal, quien naciera en Bogotá, pero que en las décadas anteriores se radicó en Puente Nacional, Santander. Y él nos cuenta su historia de vida en 4 grandes facetas fundamentales: como andariego, como caminante por el mundo, también como torero. Fue torero, una profesión que es muy difícil para abordarla. Músico, también una categoría muy importante, un género que él lo tomó desde temprana edad. Y la actividad de chef, de cocinero, que también pues muchos quisiéramos tenerla, pero que se necesita también conocimiento y profundidad al respecto para tener unos buenos platos de comida. A él le damos la bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Agradezco a Diálogo La Cumbre su invitación para presentarme en este magnífico programa. Estoy aquí para contar algunos ires y venires de mi vida. Entonces, espero, por favor, que me haga las preguntas necesarias para, con mucho gusto, contestarlas. No, por el contrario, muchas gracias, Alfonso Ruiz Bernal, por haber aceptado en la participación a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, que va dirigido a las 2 provincias, principalmente la de Ricaurte en Boyacá, la de Vélez en Santander, y luego los paisanos, los amigos, los familiares y cualquier espectador de televisión lo podrá ver por YouTube a nivel mundial.
Entonces, de entrada, con este saludo, desde luego muy especial a usted, nos quisiera contar algo de su historia de vida, que seguramente es muy extensa, pero acá la vamos a condensar en las cosas fundamentales. Claro, Alfonso, perdón, ¿dónde nació? yo nací en Bogotá Y en allí agosto de hizo, 1941. ¿Perdón? sí, y allí hizo sus estudios primarios, Sí, secundarios, cómo en fin. no. Sí, señor. Eh, sí, todos ahí en Bogotá, Bueno, hasta y que ¿cuáles fueron sus primeras actividades eh, que emprendió? ¿No? Tenemos entendido que a nivel de eh, alguna iglesia, en alguna iglesia, usted ofició como acólito. sí, eso fue mi primer empleo, digámoslo así. Yo era acólito en la iglesia del barrio 20 de Julio, el famoso Niño Jesús. Allá hice me gané mis primeros pesos. Sí, y pues alternaba con el estudio, ya continuaba con el estudio y hasta después ya empecé a trabajar ya en otras cosas y seguí alternando con el estudio. Eh, Eso fue más o menos mi pubertad, digámoslo. Sí. Sí. Ah, bueno, pero luego de esos años juveniles, eh, usted se lanza de pronto por señalar algo a la aventura de andariego, de caminante, de viajero y sale del país. Mm, Todavía no, digamos, eh, desde que tenía, digamos, por ahí 7 años, empecé yo a cultivar la música, que ha Ajá, sido una de mis grandes pasiones. Después, entonces, por un amigo, me inicié en el mundo de la tauromaquia. sí, Yo desde pequeño me decía mi mamá que yo tenía alguna inclinación hacia el toreo, porque teníamos un perro y al perro yo lo enseñé a vestir y yo toreaba, pero todavía sin saber que más tarde ya iría a hacer una cosa en serio. sí. Eh, entonces ya mm, seguí alternando música y toros. Ya empecé a entrenar y a entregarme de lleno al arte de cúchares. Ahora entonces Ok. quisiera que hablara de su salida de Colombia, ¿no? De todas esas aventuras que tuvo, ¿no? Ir en barco a Europa, etcétera. Y vamos en desarrollo del programa. Ok, yo pues entonces ya después empecé a trabajar, estaba como liquidador de nóminas en la construcción del Museo del Oro en Bogotá. Ahí renuncié para viajar a España. Eh, Viajé en un barco de la transatlántica española, el Satrústegui, eh, que salimos de Cartagena hasta Barcelona. Esa travesía duró 17 días, pasando por varios puertos y conociendo, pues, mundo. Ya el primer puerto español fue en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, y después ya llegué, de hecho, a la península, a Cádiz. De Cádiz seguimos a Valencia, Barcelona, y ahí desembarqué. Eh, Duré un tiempo en Barcelona y después entonces ya me dirigí a Madrid, que era pues la base. Ahora, ¿cómo se defendía usted económicamente al llegar a España? Pues cuando me fui, algo me quedó de la liquidación del Museo del Oro y una hermana me regaló $100. En ese tiempo, la ventaja era que nuestro dinero valía mucho,
valía bastante. En ese momento el dólar valía 10 pesos. Mm. El pasaje del barco me costó 1.200 pesos. Ajá. Entonces, y 1.200 pesos comiendo, durmiendo y conociendo durante 17 días. Entonces, rendía mucho la plata. Se dice como Esos 100 dólares iba, que mi iba hermana me... todo incluido, ¿no? El pasaje con todo Sí, incluido. así, De todo, periplo. todo incluido. Y pues unas comidas espectaculares. Eso era, mejor dicho, eh, en cada, digamos, el desayuno, pues normal, con todo lo que uno quería de huevos y cosas de esas. Y el almuerzo, a partir del almuerzo eran 3 platos. Ajá. Y a la Muy bien. cena, igual, lo mismo, 3 platos. Eh, y luego ya desembarcamos y allá sí, ya empezó a tenerse uno en gastos porque ya le tocaba estirar la plata lo que más se pudo. Ah, muy bien. Bueno, digamos esa estancia entonces allí en España, ¿no? En España, ¿cuántos días, meses o años Tres dura? años, Y 3 años. ¿Y tres años De en España sale a dónde? Luego, Alemania, ¿a Alemania? Alemania, sí. Sí, ¿a qué ciudad de Alemania? A Düsseldorf, Ajá, Düsseldorf, ahí sobre el río, a orillas del río Rin. sí, Y al principio, pues fue una aventura grandísima porque sin saber un idioma, estando uno lejos de su casa y sin dinero, porque ya no tenía dinero yo, acudimos al cónsul de Colombia con otro compañero y lo que único que recibimos fue un regaño de un cónsul, doctor Negret, pero mejor dicho, lo que pasó, lo que faltó fue que nos pegara, ajá. que éramos locos, que hacíamos que era como si hubiéramos viajado a Catativá. Entonces salimos con cajas destempladas y es innegable que en esa ciudad había muchos españoles. Conocimos 2 parejas y ellos me consiguieron trabajo en un periódico que se llama Rheinische Post. Allá empecé a trabajar y el mismo día que empecé me prestaron plata y me la descontaban de los sueldos semanales. Entonces, con mi compañero de aventuras, que fue quien me inició a mí en los toros, estábamos ahí y habíamos durado una semana que era desayuno, almuerzo y comida tinto, porque Ajá, no teníamos sino café. Él café. tenía un aparatico para hervir el agua y hacíamos café, desayuno, almuerzo y comida. Y al día que empecé a trabajar y que me prestaron, entonces ya compré un pollo, compré un pan grande y compré una gaseosa grandísima y fue el manjar Un que nos banquete dimos con él. completo. Sí, después de eso fue tenaz. Eh, una noche esas que salíamos a caminar para llegar cansados y podernos dormir, estamos mirando unas cámaras fotográficas en una vitrina y comparando con los precios de que eran aquí, entonces muy baratas, y de pronto un muchacho se nos arrimó y nos dijo que si éramos suramericanos. Dijimos, sí, ¿de dónde son? De Colombia. Ah, yo también soy colombiano, nos dijo. Entonces le dijimos que necesitamos trabajar y entonces dijo, ay, aquí hay un colombiano que les puede ayudar porque él nació en Palmira, pero el papá es alemán, entonces él tiene doble nacionalidad. Yo tengo una cita con él, entonces vamos y los presento. Lo llevó y era un sitio, un bar que había ahí en esa ciudad y lo llamaban el consulado, porque éramos 6 colombianos en esa ciudad, entonces ahí era la reunión y lo llamaban el consulado. Y este señor que nos iba a ayudar, él permanecía prácticamente todo el día en ese bar. Dijo que sí, que nos ayudaba. De los españoles ya nos habían
llevado a varias partes a conseguir trabajo, pero cuando veían el sello de turista, no nos daban, nos sacaban de una vez que no, muchas partes nos volteaban la espalda. O sea, ya Sin embargo, por esa época había algo de discriminación con los colombianos. no, Ajá, todavía no, gracias a Dios, no teníamos la fama que tenemos en la sí, actualidad. ajá. Entonces, en línea general le ponía todo el mundo el sello turista ahí en el pasaporte y con eso ya no podía uno conseguir trabajo. Sin embargo, eh, este señor famoso colombiano llamó al embajador y el embajador entonces mandó unas cartas a la policía para que nos dieran permiso de ganarnos lo del pasaje y regresarnos. Eh, a mí en el periódico me recibieron con la esta de turista y no me pusieron problema. Entonces ahí duré 3 meses mientras salió el permiso y 3 meses después del permiso porque no me dieron más permiso. Eh, durante esos 6 meses me pegué la trabajada en mi vida que nunca me había llegado a pegar porque trabajaba y me iba a pie cuando salía por la mañana, pero una semana de día y otra semana de noche. Y me tocaba ahorrarme hasta lo del tranvía cuando trabajaba de noche y me iba a pie hasta donde vivíamos, que era a propósito del hotel nos consiguieron después un Kolping House, que es una serie de casas que hay en Alemania que un cura de apellido Kolping dejó para jóvenes. Entonces ya era muy barato, ya mucho más barato que el hotel. Y entonces eso lo conseguimos por intermedio del padre capellán del centro español que había en la ciudad, que existe todavía, no sé si todavía existirá, porque Alemania no he vuelto. Y así estuve entonces, seguí pues ya conociendo más gente y llegó el día que nos dio por empezar a conocer y pues teníamos deseos de conocer Berlín, claro, la ciudad, y viajamos eh, y fuimos allá. Existía en ese momento el muro, el famoso muro. Ese día mataron 2 muchachos y una muchacha porque se pasaron al otro lado cuando estábamos allá. El muro que dividía a Berlín, ¿no? Básicamente Las dos Berlín Alemanias, sí, Oriental y Berlín Occidental. y Berlín Occidental, sí. Eh, el cambio entre los dos Berlines era una cosa impresionante. En Berlín, el que estaba con los Estados Unidos, digamos, de amigo de los Estados Unidos, había alegría, había bares, había la gente, esos estaban de moda, los hippies hacían dibujos en los andenes. Una noche llegamos ahí y nos dijo el celador de un Colping que llegábamos también allá, que de dónde éramos. Le dijimos colombianos. Dijo, aquí hay como 100 colombianos. ¿A dónde? Dijo, sí. Y entonces cuando llegamos por la noche, sí eran los coros de la Universidad del Tolima que estaban allá presentándose en la Feria Internacional de Berlín. Y ellos eran los 100 colombianos. Entonces, sí, estuvimos hablando con ellos después de tanto tiempo y tenían aguardiente y tenían todas las cosas que hacía tiempo no probábamos. Y estuvimos ahí bien y ya después entonces nos regresamos nuevamente y después fue cuando estuve en Hamburgo, en el puerto principal de Alemania. Ya, digamos, como había ahorrado tanto, entonces ya compré mi pasaje de regreso, compré un acordeón y compré una guitarra eléctrica. Entonces, me regresé a España, ya, y estuve ya, digamos, divirtiéndome, lo que no había podido hacer algo antes porque era muy limitado el dinero que llevaba, entonces había que estirarlo mucho. Ya después entonces sí ya asistía a muchas obras de teatro, muchas presentaciones de los cantantes que yo admiraba tanto, y gracias a Dios conocí las principales figuras del cante, tanto lo que ya se llama ya los pasodobles que conocemos aquí, allá dice la copla, y los flamencos, el puro, el cante hondo y todo eso, pude conocer
todos los principales artistas, gracias a Dios, y pues ya compré mi pasaje, me regresé. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un corte en desarrollo del programa de Diálogo La Cumbre y para la audiencia, ¿no? Esa historia de ¿Cómo vida no? tan diversa que tuvo allí, como dicen, por las Europas, don Alfonso Ruiz Bernal, ¿no? Que demuestra que las cosas no son fáciles, que el Ah, mundo no. da muchas vueltas, ¿no? Pero que hay que persistir, hay que insistir para salir adelante. Entonces, vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos con Alfonso Ruiz Bernal. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. En este programa con Alfonso Ruiz Bernal, que naciera en Bogotá, pero con el tiempo se ubicó en la ciudad de Puente Nacional, Santander, donde está ubicado en el día de hoy. Sobre eso comentaremos un poco más adelante. Pero él ya nos dio una pista que desde pequeño tuvo la afición por los toros. Los toros hace unos años era un espectáculo muy reconocido, tanto en España, que se cree, surgieron los toros, pero también se habla del Perú, en algunas partes que se han documentado. De todas maneras, quisiéramos que Alfonso nos contara, pues ya estando en España, cómo no iba a aprovechar ese lugar para comenzar los entrenamientos en las plazas allí o en las escuelas, no sé cómo se llaman, para iniciar ya su vida de torero. Por favor, nos cuenta. Sí, ya llegando a España, se inician los entrenamientos en un sitio que se llama la Casa de Campo. Es un parque muy grande que hay en Madrid y entonces allá se entrena, allá entrena todo el mundo y durante el verano le toca a uno llegar a las 2 de la mañana porque después el calor es insoportable y no se puede entrenar al rayo del sol. En España, desafortunadamente, para uno es un poco complicado porque allá en lugar de cobrar, para torear hay que pagar. Hay que pagar los toros, pagar todos los toros. Entonces, si uno estaba teniendo el poco dinero para poderse sostener, entonces no podía pagar porque era muy caro. De hecho, se tomó parte, fue en muchas capeas, que es lo mismo que se hacía aquí, ya claro que allá ya con toros de casta, toros españoles. Entonces, en eso se tomó parte, pero digamos, tanto una presentación en una plaza importante fue imposible. Era No muy por, difícil. digamos, sí, muy difícil. Entonces, no por, digamos, por incapacidad de uno, porque no fuera capaz, pero desafortunadamente no. De hecho, nosotros viajamos
en el mismo barco nos fuimos 5 muchachos. De todos los cuales únicamente uno se pudo hacer matador de toros porque él tenía un patrocinador. Los demás no pudimos hacerlo. Y entre esos había un muchacho que se llama Augusto Rodríguez, una figura del toreo, un espectáculo, mejor dicho, que era y se desperdició miserablemente porque nunca tuvo la oportunidad tampoco y después se regresó aquí a Colombia y tuvo un accidente y se limitó pobre. Entonces, sí, ya después entonces ya me tocó renunciar a los toros. Bueno, pero Pero gracias a... Alfonso, pero usted al final como novillero, digamos, toreó en algunas plazas allí en España. No, pero capeas en los pueblos. En pero los pueblos. Plaza, no. No, capeas. Aquí, Capeas son como aquí, corralejas, sí, parecido. digamos, parecido, que sueltan los toros y torean todo el mundo, todo el que quiera. Bueno. De este muchacho que le decía Augusto Rodríguez, cuando yo regresé a Alemania fuimos a una capea y eso era, digamos, había, por decir algo, 100 toreros. Y salió un toro que se desaparecieron los toreros. No había nadie. Quedó la plaza desocupada. Un toro de respeto, porque eso temblaba cuando corría. Cuando menos resultó este amigo que le digo a Augusto, de rodillas y toreó y le hizo hasta lo indecible al toro que nadie quería ver. Ese día dije yo, esta es la figura que Colombia necesita. Por eso le decía que se desperdició miserablemente. Esa es la vida. Ahora, Alfonso, ¿usted al regreso en Colombia toreó en alguna plaza, en algún pueblo? Sí, unos festivales y ya, porque inicialmente pues yo había ido por todo Colombia viajando en volquetas, viajando en tren, viajando en lo que fuera, para torear en las ferias de los pueblos aquí, pero para torear toros, cebúes, criollos. Sí, ¿en qué pueblos toreó? Que nos recuerde. Mire, pues Sora, Ucaita, Manzanares, un festival en Manizales, Melgar, Tocaima, Mesitas del Colegio, Anapoima, La Mesa, Boyacá, Toriel, en Suta, en Venta Quemada, y en Antioquia, Barbosa, Antioquia, en Manizales, una cantidad, por acá. En La Dorada, en Ibagué, en Alvarado, en Ambalema, San Juan de Río Seco. Muchas partes todavía. Ahora, ¿no vino por acá a Vélez, a Barbosa, Moniquirá? No, nunca tuve la oportunidad, digamos, hasta ahora con mi hijo sí fuimos. Bueno, ahora, sí, una pregunta para nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué se necesita para ser torero? Valentía, arrojo, arriesgarse, no temerle a la vida. Sí, tener desprecio por la vida, como dicen, ¿no? Porque esa es la profesión que los errores se pagan con la vida. Esa es la única profesión. Pero gracias a Dios, yo siempre, pues, tuve, digamos, la ventaja de ser muy valiente. Nunca me le arrugué a ningún toro, donde fuera, me iba y me presentaba y todo, y eso pues mi madre sufría mucho porque como en esa época ni teléfono ni nada había para comunicarle, entonces la incertidumbre de cómo había terminado todo siempre la ponía, sufría mucho mi pobre.
hemos conocido también para una nota breve que tiene un hijo que es rejoneador. ¿Nos comenta algo de él? Sí, mi hijo, como cuando yo regresé, en mi casa no se hablaba de toros, muy rara vez íbamos a una corrida. Mi hijo resultó un buen día que él pues, siempre, o a mis hijos, porque tengo una pareja, siempre les gustaban los caballos. Mi hijo empezó a montar a los 5 años, ya tenía su caballo, montaba. Y en otro viaje que hicimos ya con él y con la señora a España, compró unos saones que son como una especie de zamarros que se ponen encima del traje, pero él inicialmente nos dijo que era para salir en las cabalgatas, que en esa época vivíamos en Cota, entonces tenían un grupo de amigos y salían a cabalgatas y entonces que los compraban para la cabalgata. Nos prometió que vendía la bicicleta, que vendía los patines, que vendía el Atari, que vendía todo para ayudarnos para devolvernos la plata y para ayudarnos a pagar. Y los compró. Eso fue lo primero que él tuvo de así eso. Entonces después, un amigo, un compañero antiguo en los toros, me lo encontré y yo le comenté que mi hijo montaba caballo. Un día me llamó y me dijo que estaban vendiendo un caballo que si no me interesaba, le dije, no, pues ahí tenemos uno. Entonces él me dijo que era en Vistahermosa, que era la ganadería famosa en Colombia. Entonces le dije, yo por allá no voy porque yo tuve problemas con el hijo del dueño que me sacó de una becerrada ya, como con otro compañero nos sacó como perros a la fuerza, no nos dejó presentar. Entonces me dijo que no, que era otra persona distinta. Vimos el caballo, muy similar al que él tenía, pero entonces el ganadero nos invitó a tomar tinto. Tomándonos el tinto, él le preguntó que si quería ser rejoneador. Y mi hijo le dijo que sí, fue la primera noticia que yo tuve. Y dije, ¿cómo así? Rejoneador. Entonces, cuando salimos de ahí, le dije, Andrés, ¿usted por qué no me había dicho nada? Entonces el ganadero le dijo, bueno, traes tu caballo, me ayudas con lo que los cuidan, algún dinero, les traes comida, yo te enseño lo que sé y miramos a ver. Entonces yo le dije a él a la salida, y como primera medida, va a llegar y le va a contar a su mamá, porque ella va a decir que yo fui que lo quise meter, entonces yo no quiero tener problemas. Entonces, efectivamente, él llegó a la casa y le dijo a la mamá. Y la mamá, lejos de... Yo quedé sorprendido porque le dijo, bueno, usted tiene que estudiar porque de eso no puede vivir. Y si se mete en eso, no vaya a ser un mediocre, sino tiene que ser lo mejor. Gracias a Dios, ha sido de lo mejor. Bueno, ¿y hoy sigue con esa profesión de rejoneo? Sí. Tenemos 6 caballos. Ajá. Entre esos un caballo espectacular que era de Diego Ventura, que es una de las figuras en España, y tiene otro caballo lusitano muy bueno, y tiene 6 caballos, porque para el rejoneo cada caballo hace una cosa diferente, uno de paseillo, otro de recibir el toro, o sea, que llama parar, que cuando sale el toro con todo su ímpetu, entonces tiene que ser un caballo para que no se deje alcanzar fácilmente. Y las banderillas cortas de rosas, y para muerte, otro caballo, cada caballo hace una cosa diferente. Bueno, Mi hijo, sí, digamos, ha logrado cosas que yo no pude lograr. Él es muy valiente. Lo contrataron para una corrida en el Perú y fue sin conocer los caballos. A los 2 días tenía que torear y sin embargo toreó. Ya ha toreado 72 corridas en el Perú, se ha ganado trofeos en muchas ciudades y continúa aquí en Bogotá, en Chía, con los caballos allá y entrenando, pero está muy difícil ahora, la situación está impresionante, sí, porque ahora, no hay corridas. Claro, ¿nos quiere recordar el nombre de su hijo? Andrés Ruiz. Andrés Ese es Ruiz. él es el nombre artístico y todo, él se presenta así, Andrés Ruiz. Ajá, muy bien.
Ahora, Sí. para concluir esta parte dedicada al toreo, quisiera preguntarle, ¿hoy qué piensa usted del toreo cuando se han suspendido las corridas de toros en muchos lugares del mundo y en el caso concreto también en Colombia? ¿Qué piensa y qué se debe Sí. hacer? Ujú. Hay una cosa que es, digamos, innegable. Los antitaurinos dicen un poco de barbaridades que los toros les hacen no sé qué más que les hacen. No, eso no es cierto. El toro de lidia es un animal muy consentido. Todo ganadero cuida a sus animales como cuidar un hijo. Y ellos no es que, como los antitaurinos, uno los enseña a ser bravos, no, ellos desde su nacimiento, ellos ya son bravos, porque esa es su raza, eso, y ellos nacieron para morir peleando por su vida. De hecho, el toro está muriendo y él quiere seguir peleando. ¿Sí? Dicen los antitaurinos que es que uno le enseña a ser bravo, entonces no es así. Los animalistas no saben cómo matan a un animal en los mataderos, cómo los tratan. Lejos de tratarlos a besos o lo que sea, los cogen a la mansalva y es una puñalada o un golpe en la cabeza o un corrientazo. El animal está agonizando y ya lo están desollando. ¿Sí? Entonces, esa sí es una muerte cruel. En la otra, el animal es toreando uno contra uno. Es digamos, el triunfo de la inteligencia contra la fuerza bruta. Por esa razón, no hay, digamos, no es justificable que se prohíban las corridas. O sea, ¿Qué va a pasar? El día que todo el mundo... algo que se podía entonces como conciliar. Es decir, si se ve como un espectáculo, Es que que se hicieran las corridas de toro sin llegar a matar el toro, que es lo que el grupo de defensores de pero animales si se es que opone. todos en Portugal hacen eso. El toro lo matan enseguida ahí adentro. Es que, qué placer, digamos que pueden sentir si lo entran ahí al toril y ahí lo matan. Después de que el torero lo torea y todo, y así lo pican y les ponen banderillas y todo, pero no lo dejan matar en el ruedo. De todos modos, tanto los defienden y tanto los quieren, que si no hay vuelven a haber corridas, no vuelven a haber toros de esos, porque esos toros no son mascotas ni nadie los puede consentir. Ajá. Entonces se acaban las corridas en el mundo y desaparecen los toros de casta. Desgraciadamente, nos van a quedar las estatuas, nos van a quedar las plazas de toros, nos van a quedar todo, pero los animales tienen que acabarse. No vamos a volver a ver toros de casta en ninguna Sí. parte. Que no, Muy bien. Bueno, eso ¿quién los va a poner a cuidar? como una posición y hace parte de la discusión pues generalizada alrededor de las corridas de toros. Quisiera comentarle, Alfonso, que por acá en la ciudad de Moniquirá también se tuvo dos toreros, Daimo o Diego García Garzón, que llegó a ser matador de nacimiento moniquireño. Él también estuvo en su alternativa allí en 1972 en España, en Marbella, Málaga, España. Su padrino fue Antonio José Galán. Seguro usted recuerda Sí, claro, ese claro, matador, ¿sí? una figura del toreo. Exacto. Y el testigo Curro Claros fue el testigo de ese momento, ese lanzamiento a la vida de matador de Daimo Diego García Garzón. Y con los toros de la ganadería Gabriel Rojas Fernández, allí en Marbella, Málaga, ¿no?
Él pues vino a Colombia, toreó en la Plaza de Santa María, en la Plaza de Manizales, luego hizo su retiro, pero eso para comentarlo a la audiencia aquí a nivel regional. Y también Claro. un novillero, Noé Castro Pinzón. Ah, sí, claro, Noé Castro, sí, amigo, muy amigo mío. Bueno, Él, músico sí, músico. también, Entonces él sí. se hizo, primero arrancó como novillero, en 1959 debutó en la Plaza de Santa María, ¿no? Toreó con Fabio Cerrato, usted tal vez Sí, sí, también sí. se acuerda Todos de él, fuimos ¿no? Y la compañeros de la ganadería, misma época. sí, Sí, ganadería José del Carmen Cabrera, ¿no? Él sí. dijo una frase que nos llamó la atención: los toros dan cornadas y la música da aplausos, ¿no? Bueno, Exactamente. Eso es ahora, lo más, una gran verdad. sí, muy bien. Entonces, eso para comentarlo a la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión, y ya continuamos, vamos a seguir a hacer una segunda pausa para hablar con don Alfonso Ruiz Bernal. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de la identidad de un pueblo muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Continuamos en Diálogo La Cumbre con don Alfonso Ruiz Bernal en sus facetas de vida. Ya conocimos la primera de andariego, de aventurero, ¿no? Por las Europas allí, tuvo sus anécdotas, se radica en España, luego regresa nuevamente a Colombia. Esa afición por los toros, ¿no? Para los toros se necesita pues arrojo, valentía, no cualquiera, pues hay muchos aficionados que van a aplaudir las corridas de toros, pero ya meterse allá al ruedo es supremamente difícil. Hay que pensarlo dos veces. Y ahora una tercera faceta, que es la de músico. Alfonso también desde pequeño tuvo su inclinación musical, seguramente en el colegio, con los profesores de música, y nos cuenta entonces todo ese recorrido musical, Alfonso. Sí, desde que tenía 7 años empecé a tocar en la escuela, y teníamos un grupo con una armónica que me regalaron cuando hice la primera comunión. Fue mi primer instrumento que tuve y que aprendí a tocar. Hicimos un conjunto que era con un amigo que tocaba guitarra y otros que tocaban algo de percusión. Y ahí esa fue mi primera experiencia, digamos, a nivel de grupo. Y empezamos ya, que tocábamos en primeras comuniones y lo que fuera, y ganábamos algo de dinero. Después ya se creció el grupo y formé uno que se llamó Ritmo y Fantasía. Con ese grupo, trabajamos con la Extensión Cultural de Cundinamarca y nos mandaban a Ibagué a acompañar a la reina el festival folclórico.
Durante 2 años nos ganamos el primer premio de nuestra categoría con ese grupo Ritmo y Fantasía. Tuvimos presentaciones en televisión y varias partes. Después, entonces, ya organicé con una orquesta, ya con instrumentos de viento, con 2 trompetas, 2 saxofones, piano, batería completa, bajista, y ya a ese sí le puse el nombre de Los Monarcas, porque éramos los que íbamos a mandar en el ambiente musical de la capital. Con esa orquesta duré 35 años, ¿sí? Presentándonos en las ferias, en clubes, en fiestas, en todo. Durante ese tiempo nos hicimos conocer. Ya después aparecieron los organistas y la música para las orquestas, porque ya la gente llevaba a ver a esas personas y ya era muy poco digamos, el trabajo para la orquesta grande, que éramos 11 integrantes, entonces ya se puso muy difícil y tocó pues cada cual que cogiera su camino, el pianista ya tenía y los demás, pero la música que más me ha atraído ha sido la del grupo llamado Los Corraleros de Majagual, que ha sido el mejor grupo que ha existido en Colombia, fuera de todos, porque tenía las grandes voces, tenía los grandes acordeoneros, tenía los compositores, tenía todo, y era algo espectacular. Entonces, esa ha sido, y aún conservo el grupo que se llama Nostalgia de Majagual, y conservamos toda la música de los Corraleros de Majagual, con todos los instrumentos iguales a los que tenían ellos, hasta los uniformes los tenemos igualitos a ellos. Y con ese grupo sí seguimos actuando donde nos llaman. Ahora, Alfonso, ¿qué instrumento toca o qué instrumentos toca? ¿Interpreta? En el grupo y también en la orquesta, canto. Toco la guacharaca y los instrumentos, digamos, platillos y todos los instrumentos de percusión. En una época estuve estudiando clarinete, pero entonces no he tenido, digamos así, no puedo continuar. De eso, y pues tocando también acordeón y todas las tumbadoras, caja vallenata y sí, instrumentos de percusión. Bueno, ahora, ya cuando usted se radica en Puente Nacional, hace relaciones con los amigos puentanos y participa de alguno de los grupos ahí en Puente Nacional. Sí, me vinculé a un grupo que se llama Los Tocones de Puente Nacional. Ahí estamos, ensayamos y ahora estamos un poco, digamos, aislados por lo de la epidemia. Entonces no hemos podido seguir ensayando con frecuencia como lo hacíamos antes, que todos los jueves teníamos ensayo. Entonces nos ha tocado, pues digamos, suspender un poco. Muy rara vez nos encontramos para tocar porque todo el mundo es cuidándose. Entonces, pero ya digamos otro tipo de música. Sin embargo, el baterista también vino de Bogotá. Él es pensionado del Guardia Presidencial y entonces con él ya pues conocemos todo lo que es el ambiente de las orquestas en Bogotá, nos conocemos con los nombres de todos los músicos, hemos trabajado, entonces nos hemos comprendido mucho con él y hemos ya intentado cambiarles un poco la música que ellos tocaban, era mucho carranguero, y entonces ya estamos incluyendo porros, merengues, cumbias y cosas algo diferente para hacer, digamos, más
más placentero, digamos, las reuniones y las presentaciones. Ahora, pero ese grupo, tengo entendido, pues hace sus presentaciones de pronto en las ferias de Puente Nacional, pero es un grupo también de amigos que se reúnen cada año para encontrarse y tocar allá entre ustedes mismos, con las familias. No, no, nosotros con ese grupo estábamos ensayando todas las semanas. Todos los jueves teníamos ensayo de 4 horas. Pero ahora el COVID-19, entonces hemos suspendido los ensayos, pero continuamos mismo, ¿sí? Vamos a donde nos llamen. Bueno, esa era Sí, otra faceta que queríamos divulgar de Alfonso Ruiz Bernal, ¿no? Para esta gran audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en la última parte de finalización de este programa. En esta última parte del programa de Diálogo La Cumbre Televisión, queremos conocer una nueva faceta de Alfonso Ruiz Bernal, ¿no? Es una persona muy creativa, una persona pues que se ha destacado, como lo hemos notado en varios campos, pues a profundidad, ¿no? Con su criterio, con su temperamento, con su hidalguía y sigue adelante en las expectativas de la vida misma. Digamos que a veces la cocina como que en los asuntos de género históricamente siempre se le han dejado a las mujeres, ¿no? Pero cosa que va cambiando porque también las señoras que denominamos como empleadas domésticas, ellas también ya han adquirido otros derechos y han tomado diversos caminos, o sea, que los hombres tenemos, ¿no? Incluyéndonos ahí, tenemos que asumir otra serie de actividades también de índole casero. Cuéntenos cómo le surgió la idea a usted de inclinarse por la cocina, ¿no? Por ese tema de la preparación de los buenos platos. Sí, desde niño, porque mi familia, mi mamá y mi papá trabajaban, entonces nos enseñaron a todos a cocinar y hacer, digamos, todos los quehaceres de la casa, lavar, planchar y todo. Y gracias a Dios y gracias a mi madre he podido defenderme por eso. Y eso, desde ahí empezó mi inclinación por la cocina. Aprendí a hacer pues toda la comida colombiana y en España, pues lógico, lo primero que hice fue aprender los principales platos de la comida española. Tengo toda la parafernalia para hacer sobre todo las paellas, que es lo más simbólico, digamos, de España. Y tengo clientela. Hago las paellas a domicilio, tortillas españolas, albóndigas con hierbabuena, lentejas con chorizo. El chorizo español es básico para la mayoría de las comidas, esos callos a la madrileña. Todas esas comidas yo las preparo y las vendo a domicilio. Sí, ahora, Las Alfonso, personas me las como para ponerle algo a ver, aquí de un poquito de ambiente, además del que se trae en este programa, ¿por qué la paella y no hay para él? Así como dicen que porque cuando las parejas se casan les botan arroz, ¿sí? Sí.
Y así pues lo botan arroz porque cuando se separan todo es paella. Eso es. Ah, bueno, y la paella aquí, por estas regiones, de pronto no es tan conocida. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de una paella y su preparación así, pues muy generalizada? Bueno, a grosso modo, sí. Yo la paella que preparo, la preparo como primera medida con aceite de olivas. Es una botella que se va para eso. Ajo, ajo en pasta, mucho. Pimentón y cebolla cabezona, eso se pasa en una picadora, todo, eso es bastante. La paella que yo preparo es la mixta, que esa trae cerdo, carne de cerdo, pollo y todos los ultramarinos, como llaman en España, que es camarones en 3 tamaños, mejillones para el adorno, y arroz especial que para que no se abra, que es de Doña Pepa, parbolizado. Y digamos que más, ¿no? Eso es básicamente todo. Y se adornan, por ahí se adornan para la presentación que sea más agradable con ya langostinos, los mejillones y las conchas, tiras de pimentón y de habichuelas, O sea, muy larguitas, exquisita, para adornar. exquisita y además acompañada con un buen vino. Sí, sangría. Sangría La principalmente. sangría, sí, es lo que más se usa, que eso Ah, se hace con una gaseosa spray, una botella de vino seco y manzanas picadas. ya. Bueno, Ese es el acompañamiento, un vaso de de, sangría de principalmente. sangría. Ahora, Sí, señor. de comida colombiana, ¿cuál es un plato nomás? Un plato que prepare que le gusta la comida colombiana. El cocido cundiboyacense, Ajá, ese. ajá, Eh, el pescado seco. también. Semana Santa, el mute con pescado seco y Ya. la preparación del pescado seco. También hago varios postres que han sido muy bien recibidos. Es el postre de limón, el postre de manzana, uno que se llama las bodas de California, eh, y algo, tres leches y algo otros así que se hacen y han sido bastante acogidos. Ah, bueno, Alfonso, ¿no? Pues rematando este programa nos dejó pues con un Provocados. apetito, provocados totalmente, Sí, ¿no? sí, Ya para que toda la audiencia de pronto se pregunte y ya cómo se prepara la paella y otra serie de platos. ¿Qué mensaje final le dice a nuestra opinión de Diálogo La Cumbre de Televisión que le surge en este momento sobre la vida misma que tenemos que continuar gozando y disfrutando? no, pues digamos, como primera medida, me agrada mucho que sea un programa así tan agradable y todo para que la gente conozca las diferentes personas que se presenten, los diferentes, digamos, grupos o lo que sea. Muy bueno porque, digamos, a uno a conocer y tiene, digamos, participa con las personas del diario vivir y lo que uno hace, a lo que está dedicado. Bueno, y el agradecimiento máximo de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión por su participación y deseándole éxitos
en todas sus actividades, pues ya el toreo no lo practica, pero por lo menos esto de chef y de culinaria, sí, lo mantiene muy, Sí, muy sí, activo. Y todavía, la sí, música, señor. ¿no? Y la música. Entonces, que la Bueno, siga sí, señor. disfrutando y le agradecemos mucho por la participación y los aportes que hizo a este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. No, a ustedes muchas gracias, inmensas gracias, muy amables. Terminando este programa 196 de Diálogo de la Cumbre Televisión, todos ustedes como audiencia notaron, encontraron unas facetas de historia de vida de Alfonso Ruiz Bernal, quien nos dejó claros mensajes en la diversidad de actividades que el hombre, que el ser humano tiene que realizar, hombres y mujeres, jóvenes y niños, y qué importante poderlos compartir, como él lo hizo en un lenguaje coloquial, muy ameno, que nos llegó pues absolutamente a todos. A ustedes tenemos que agradecerles por ser una audiencia constante y permanente a la espera de estos programas que los hacemos desde la dirección de la Asociación La Cumbre para encontrarnos cada 8 días con un auditorio que requiere conocer historias, anécdotas, la vida de los pueblos, las costumbres, su cultura, su política y su historia. Eso es lo que ha pretendido este nuevo programa de Diálogo de la Cumbre Televisión, con el agradecimiento a todos ustedes por seguir participando de este programa. Con la cámara y fotografía de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de Nicolás Cáncharo Torres, la coordinación de José Agudelo y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.